Y no lo voy a hacer, no lo voy a leer con la Biblia esa que tenemos nosotros. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera. La Biblia que usan nuestros hermanos separados. Para los que estén allí, que me estén siguiendo, vean que está en su Biblia. Y si está en su Biblia, en la de nosotros, con más razón. Como les dije, no busquen las citas bíblicas, yo las voy a buscar y se las voy a leer. Yo busco rápido, ustedes nomás apúntenlas. Y esa va a ser su tarea. Leer aquí las van a apuntar, pero en la casa las van a buscar y las van a leer. Ahora, los que la semana pasada y los que no vinieron, apunten esta cita bíblica. La de la semana pasada ya la apuntaron, que les dije que esta cita bíblica todo católico se la debe de saber. Está en Mateo 16, 18. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 18. Vamos a ver si Jesucristo fundó una iglesia o no fundó, o dijo que cada quien fuera a agarrar a la Biblia y que fundara una a como le pareciera. En Mateo 16, 18. Esta cita bíblica, pónganle una estrella, apréndansela de memoria. Todo católico se la debe de saber. Mateo 16, 18, vamos a empezar. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí, a Pedro le está diciendo que sobre él, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Sobre Pedro va a edificar su iglesia. Ahora dice, mi iglesia, en singular, no en plural. Entonces, ¿por qué hay muchas? Porque todas las demás no son de Cristo. Son de hombres mortales que les dio la gana, agarraron la Biblia y fundaron una iglesia. Les doy un ejemplo. Los Testigos de Jehová fueron fundados por Charles Taze Russell hacia el año 1875. Los Adventistas del Séptimo Día por Elena Golden White. Los Mormones por José Smith en el año 1823. Los luteranos, los primeros, cuando Martín Lutero se rebeló contra el Papa y empezó la primera iglesia protestante en el año 1517. Los pentecostales por Carlos Parán en el año 1906, aquí los fundó en Los Ángeles. Esas iglesias no son de Cristo, se hacen pasar por cristianas, pero no son de Cristo. La iglesia católica sí es de Cristo. ¿Cómo sabemos? Sencillo, les dejé como tarea que en Google buscaran la lista de los papas. El primer papa, Pedro, considerado el primer papa, el líder de la iglesia. ¿Quién le siguió a Pedro? Lino, Cleto, Clemente, y así hasta llegar hasta el día de hoy. Que un hermano separado me dé el nombre de un pastor antes del año 1500. No nos van a encontrar en ningún libro de historia, en ninguna enciclopedia, porque no existían. Un templo que tenga más de 500 años de antiguo, que no sea católico, nunca lo van a encontrar porque no existían antes. Hasta el año 1517, cuando Martín Lutero se rebela contra el Papa, empiezan los demás. Pero Jesucristo fundó una sola iglesia. Vamos a seguir. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no perseverarán contra ella. Aquí, ni el infierno la va a poder destruir. Lleva 2000 años la iglesia católica y no la han podido destruir, ni los hermanos separados, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los curas pedófilos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que nadie la podía destruir. Nos dio una garantía, pase lo que pase, nadie la va a poder destruir. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dice a Pedro, dice, y a ti, hablándole a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos.
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Díganme si esa no es una autoridad completa hacia Pedro. Lo pueden negar todo lo que quieran, pero cualquiera que es sincero en sí mismo está mirando aquí que Jesucristo edifica su iglesia en Pedro y ahí le está dando toda la autoridad. Él va a ser el líder de los apóstoles. No va a ser, fue el líder de los apóstoles. Ahora apúntenme esto. Vamos a aclarar unas cosas antes de seguir con la Biblia. Apúntenme la palabra iglesia. Vamos a poner lo que quiere decir iglesia. Ahora, iglesia es una asamblea, una congregación, en pocas palabras, un grupo de personas. Esa es una iglesia. Eso quiere decir la palabra iglesia. Pongan asamblea, congregación, en paréntesis o entre comas. En pocas palabras, un grupo de personas. Eso quiere decir iglesia. De personas. Para más sencillo, un grupo de personas. Eso quiere decir la palabra iglesia. Ahora vamos a la palabra templo. Vamos a ver qué quiere decir la palabra templo. Templo es el edificio donde se reúne la iglesia, o sea, ese grupo de personas. Templo es el edificio. Esa anótenla para que sepan, porque tenemos que saber el significado de estas palabras antes de seguir. Entonces, templo es el edificio. El edificio mismo, las paredes. Sí. Ese es el templo. Ahora, religión. ¿Qué es religión? Ahora, religión es la creencia en Dios o en la divinidad. Tú me dices la hora, Tony. Tú me dices la hora. ¿Qué horas son? ¿Ya? A creer en Dios. En Dios o la divinidad, porque muchos creen en muchos dioses, otros creen en reencarnación, o sea, en lo divino o divinidad. Eso es religión. Okay. Entonces ya tienen lo que es la palabra iglesia, templo y religión. Entonces, como la iglesia católica, que es un grupo, que somos nosotros, nos reunimos en el templo que está aquí, ese es el templo, y allí hablamos de nuestra religión, nuestra creencia. Ahora, aquí como a 2 cuadras, está otra iglesia, se reúnen en ese templo, tienen otra religión, otra creencia en lo divino, que pronto le voy a caer ahí al pastor, ya van a ver. Vamos a ir, voy a ir a interrogarlo. Los testigos de Jehová es otra agrupación, otro grupo de personas. Ellos tienen su templo que se llama el Salón del Reino, como le dicen ellos, y ellos tienen su religión, su creencia, es otra creencia. Ahora vamos a lo que sigue. Ahora vamos a ver si la iglesia importa o no importa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dicen cuando nos encuentran es que la iglesia no importa. Cristo es el que salva, no importa la iglesia, eso es lo de menos. Vamos a mirar en la Biblia que la Biblia dice todo lo contrario, dice que sí importa. Y hay una, solamente una. Y la vamos a leer de la Reina Valera. Ahora les voy a mostrar que la iglesia es tan importante que Jesús la nombra, dice que es su cuerpo. Eso está, les voy a dar varias citas bíblicas para los que me estén escuchando en Facebook, que después los voy a transmitir en YouTube, las vean, que no les quede duda. Vamos a Colosenses 1:18. Ahora en Colosenses 1:18 Jesús nos va a decir que la iglesia es su cuerpo. Colosenses 1:18 dice:
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y otra vez dice la iglesia, en singular, no en plural, la. Y lo repite en el versículo 24, ahora en Colosenses 1:24, apunten estas citas. Lo vuelve a repetir, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Lo vuelve a repetir, que es la iglesia. Ahora vamos a Efesios 1:21. En Efesios 1:21 lo vuelve a repetir. Efesios 1:21. Y no les estoy dando una cita, sino varias. 1:21 al 22. Dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo. ¿Cómo me pueden decir que la iglesia no importa? Eso es solo para confundirlos, llevárselos, y después de que los confunden y se los llevan, entonces ¿qué importa la iglesia? Y es la de ellos. ¿Sí ven la táctica que hacen? ¿Y por qué hacen eso? Porque desgraciadamente la mayoría de los católicos no conocen la Biblia y las manipulan. Ahora lo vuelve a repetir en Efesios 5:22 en adelante. Fíjense bien lo que dice. Otra vez lo vuelve a decir, ¿para qué? Para que les quede clarito. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia es su cuerpo y Cristo es el Salvador de esa iglesia. Así que la iglesia sí importa. Y sí es para la salvación. Eso dicen que no. Sí, Jesucristo salva, pero por medio de su iglesia. Ahí dice, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay que estar en esa iglesia. Él es el Salvador de esa iglesia. Y en Hechos 2:47 nos vuelve a repetir que Él es el Salvador de esa iglesia. Apunten Hechos 2:47. ¿Cuál es esa? ¿Hechos? El libro de Hechos, así se llama. Hechos, se llama el libro de... Así está. Es que no entiendo mucho español. Oh. ¿Te sale la Biblia en inglés? Entonces, apunta lo que puedas, luego si podemos, damos un resumen al final cuando se vayan todos los otros. Pero apunta lo que puedas, para saber más o menos dónde va. Ok. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por medio de la iglesia se van a salvar. ¿Cómo es que dicen que la iglesia no importa, que no son salvos? Y es muy importante. Ahora, en primera de Timoteo 3:15, vamos a ver qué nos dice la de la iglesia. En primera de Timoteo 3:15 y 16. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Allí, en 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Es importante y no es importante? ¿Cómo vamos a aprender de Jesucristo? ¿Cómo nos vamos a salvar? Jesucristo salva, pero a través de su iglesia. Ahora sí, ahora vamos a regresarnos para atrás a los evangelios. Ahora vamos a mirar la importancia de Pedro, porque él es considerado el primer papa, el líder de esa iglesia, el primer líder. Ahora vamos a ver en cómo le da importancia a Pedro. Ya miramos que le da toda autoridad, pero vamos a verlo más detalladamente, si no me equivoco, en Lucas 5:10. Vamos a empezar con Lucas 5:10. Lucas 5:10 dice, sí, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí están Jacobo y Juan, y está Pedro. Y le dice a Pedro, están todos juntos, pero se dirige especialmente a Pedro. Vean la importancia de Pedro. Y le dice que él será pescador de hombres. ¿Están mirando por qué él le dio las llaves? A él le dice, se está dirigiendo a Pedro. Él va a ser el líder, el primer líder que hubo. Escogió a 12, pero a Pedro lo pone en primer lugar. Ahora vamos, ya que estamos en Lucas, vamos a Lucas 6:12. En Lucas 6:12 dice, y en aquellos días, en adelante, dice, y en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Aquí, llama a todos sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí viene a Simón, a quien también llamó Pedro. Y ahí empieza a nombrar a los demás. A Simón, a Pedro, siempre los nombra primero, siempre los sobresalta sobre todos. Ahora vamos a Marcos 3:13. Marcos 3:13. Nos narra casi lo mismo, dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llama a Jesús a su congregación, a su iglesia. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y a que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, allí, nombra otra vez a Pedro primero y luego nombra a los otros 11. Siempre lo va a hacer la Biblia a exaltar a Pedro. Eso es en Marcos. Ahora vamos a Mateo otra vez, en Mateo 10:1. Vamos a ver cómo otra vez resalta a Pedro. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro. Otra vez, Pedro es sobresaltado sobre los demás y luego manda a los demás. Y ahora vamos a ver cuando le cambia el nombre a Pedro, porque no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y van a ver que él no es el primero que escogió. Lo pone en primer lugar, pero él no fue el primero, para que no me digan, no, es que él está siempre en primero en la lista porque fue el primero que escogió de los 12. No, van a mirar que no.
Eso está en Juan 1:42. Vamos a ver cuando le cambie el nombre. Juan 1:42. Juan 1:42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, aquí, se lo llevó. Vamos a leer desde el 40, para que vean, desde el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí. Andrés fue el que llevó a Jesús a Pedro. O sea, Pedro no fue el primero escogido. Aquí dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y luego estaba Juan. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que te ha lucido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Se lo llevaron a Jesús. Él no fue el primero. Ya había a más apóstoles. Andrés, que es uno de los 12 apóstoles, y le llevó a Pedro. Cuando le llevó a Pedro, esto dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas, en arameo, quiere decir piedra, que quiere decir Pedro. En español traduce a Pedro. En arameo quiere decir roca. En griego no hay rocas, se traduce a Petros, que quiere decir piedra. Pero básicamente le está diciendo, tú eres piedra. A Pedro le dice, tú eres piedra. Por eso, cuando funda su iglesia, dice, sobre esta piedra, sobre Pedro, fundaré mi iglesia. No fundaré, edificaré mi iglesia. Bueno, vamos a seguir resaltando a Pedro, la importancia de Pedro, porque fue el primer líder. Ahora vamos otra vez a Lucas 16. Vamos a Lucas 16:30. No, vamos a Mateo. Bueno, ya estamos en Lucas, luego seguimos con la de Mateo. Lucas 16:30 al 32. Aquí dice, él entonces dijo, no, esa no es, ya no. Bueno, vamos a la de Mateo. Vamos en Mateo 26:40. Mateo 26:40. En Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, aquí, llega a sus discípulos, pero le dice a Pedro, se dirige a Pedro estando los demás allí, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velar y orar para que no entres en tentación. Están siempre los 12, pero siempre sobresalta a Pedro. A ver si encuentro la de Lucas, si no, pues luego se las debo para el otro fin de semana. También con tanta cita bíblica
También se me olvida. Vamos a ver si es 26. A ver si es en el 26. No puede ser en el 26, llega hasta el 22. A ver, 22, 32. Sí, Lucas 22, 32. Ahora sí. No es por presumir, pero pues yo creo que me sé más de 1000 citas bíblicas. Es normal que se me olvide alguna. O que me confunda poquito. Ahora sí. Y esta es también la de la confirmación. Ustedes que van a hacer la confirmación, se la di el primer día cuando hablamos de lo que era la confirmación. Por esta razón existe también el sacramento de la confirmación. Vamos a leer desde el 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Aquí, Satanás los va a zarandear como a trigo, pero pone uno encargado. ¿Y cómo es de ser zarandeado? Va a poner muchas tentaciones. Las drogas, el adulterio, la fornicación, y entre otras sectas, otras iglesias que no son las de Cristo. A ver en qué caemos. Pero a Pedro le da un encargo, dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Allí le dice, confirma a tus hermanos. ¿Quién es el que va a confirmar? Pedro. ¿Por qué tenemos este sacramento de la confirmación? Para que se confirmen en su fe, confirmar, que estén seguros de su fe. Y ahí están otra vez todos juntos, pero solamente le dice, se dirige a Pedro y le dice que va a rogar por él para que él confirme a sus hermanos. Y por medio de este sacramento vamos a ser confirmados a creer en la verdadera doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que no se desvíen por el mal camino. Para cuando lleguen a contarles otros de otra iglesia, otras cosas, como les he dicho, a lo mejor no se van a aprender todas las citas bíblicas que yo me sé, pero van a decir, no, mi maestro de catequesis, que es teólogo y apologista, él me la leyó. Yo no sé en dónde está, pero sé que ahí está porque él me la leyó. No se van a dejar engañar tan fácil. ¿Qué hora son, Tony? Nos 46. Todavía tenemos tiempo. Ahora vamos a ver cuando Jesús funda su iglesia. Ya miramos, le digo a Pedro, están los 12, y le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Hay que poner cuidado en esa palabra, edificaré. Está hablando a futuro. O sea, Jesús tiene una agrupación, tiene sus seguidores, pero se va a ir él, y el que va a quedar de líder es Pedro. Y sobre él se sigue edificando más la iglesia, más y más. Y lo vamos a ver. Ahora, ya miramos que ahí dice, edificaré. Ahora vamos a Juan 21:15. Cuando se cumple eso, les da las llaves y le dice que sobre él va a edificar. Juan 21:15, cuando resucita antes de ascender al cielo. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Le está dando el encargo. Pedro va a apacentar sus ovejas a su grupo, a su iglesia que ya tenía, y se lo repite. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. Pedro va a ser el encargado de las ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Él va a ser el pastor supremo. Le dice 3 veces que tiene que cuidar, apacentar, guiar a sus ovejas. Lo pone como pastor supremo a Pedro. En Juan 10, en Juan 10, del 10 en adelante, Jesús dice que Él es el buen pastor y Él tiene sus ovejas, pero ahora se las da a Pedro. Ahora pone a Pedro sobre el encargo y ahora vamos a ver cómo Pedro se va haciendo cargo de la iglesia. Ahora vamos al libro de Hechos. Ahora, cuando llega el Espíritu Santo, después de que resucitó Jesucristo, vamos a ver quién es el que va a guiar. En Hechos, vamos a ver el 1.15. Hechos 1.15. Ya no está Jesús, estamos en Hechos, Él asciende en el versículo 8, ahora vamos al versículo 15, después de que se va, dice, en aquellos días, ya cuando Jesús no está ahora, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Él es el que se levantó en medio y Él es el que los reúne. Y los reunió, eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acaldema, que quiere decir campo de sangre. Ahí está hablando de Judas. Y en el versículo 26, escogen a otro apóstol que reemplaza a Judas, a Matías, para no leerlo todo. En el versículo, entonces Pedro los reúne a todos. Y ahora Matías es el que reemplaza a Judas, pero ya vemos que el que los reunió a todos fue Pedro. Y vamos a ver que sí fue Pedro y que hay un nuevo apóstol. Ahora vamos al capítulo 2:14. En Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, otra vez, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, ahí está, Pedro poniéndose de pie con los 11, ya está Judas reemplazado, Pedro y 11 son 12 otra vez. Alzó la voz y les habló diciendo, y luego se echa Pedro un discurso. Pedro se echa un discurso y aquí van a ver que la iglesia está sobreedificada en Pedro. Ahora nos vamos hasta el versículo 37, Hechos 2:37 en adelante. Vamos a leer hasta el 42. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Ahora dice, y dijeron a Pedro, siempre resalta a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadía
aquel día como 3,000 personas. La iglesia está siendo edificada sobre Pedro. Se añadieron 3,000 personas con ese discurso que se aventó Pedro. Y en el versículo 27 vamos a ver que se sigue, digo 47, que se sigue edificando. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y se seguían añadiendo a la iglesia. Está siendo edificada sobre Pedro. Ahora vamos a Hechos 4:6. Vamos a ver cómo sigue sobre Pedro. Ya vamos terminando. Hechos 4:6. Dice, y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, otra vez resalta Pedro, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre eterno, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, iban con el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si Pedro, que con esa autoridad, con el nombre de Jesucristo de Nazaret, y en el versículo 4 que me lo comí, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Otra vez, otros 5,000 creyeron. Y luego dice Pedro que venía en el nombre de Jesucristo. Sigue creciendo la iglesia. Sigue creciendo tanto, y ahora vamos a Hechos 5:13. Hechos 5:13, vamos a ver cómo sobre Pedro sigue creciendo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí está hablando de los apóstoles. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ahí va otra vez el encargado, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ya ven la importancia de Pedro sobre los otros 11. Y la iglesia sigue creciendo, siguió creciendo sobre Pedro. Y en Hechos 6, ahora tienen que buscar más apóstoles porque la iglesia sigue creciendo. Dice, en aquellos días, en Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos. Seguía creciendo la iglesia. Y en el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y sigue creciendo la iglesia sobre Pedro. Ahora vamos a... ¿Qué hora son, Tony? Hechos 15:1. Los 58. Ya vamos terminando. Ahora vamos a Hechos 15:1. Aquí en Hechos 15:1 hay un problema. Y es el primer concilio. Ya ven que la Iglesia Católica se reúne el Papa y los obispos para hacer concilios. Este es el primer concilio, dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión. Aquí, Pablo y Bernabé tenían una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén,
y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hay un problema, no lo pueden resolver, tienen que ir a Jerusalén, donde están los demás. Vamos a ver quién es el que pone fin a esta discusión. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la versión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, una iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Vamos al versículo 7 y para no leerlo todo, ya se nos está acabando el tiempo. Dice, y después de mucha discusión, aquí empieza otra vez la discusión. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi palabra la palabra del evangelio y creyeren. Ahora Pedro se levanta y les da una discusión. En la discusión Pedro se levanta y les da una discusión. Ahora, para no leerlo todo, al versículo 28, ¿qué dice Pedro? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y entonces ya no se tiene que circuncidar. Pedro tomó la decisión de que ya no hay que circuncidarnos. De eso no habló Jesús, y por eso hubo una discusión. ¿Y quién fue el que tomó esa decisión? Pedro. Por eso no nos circuncidamos, porque fue Pedro el que la tomó. Ese es el primer concilio en Jerusalén. Ahí es donde empieza la iglesia católica, y a Pedro por eso se le dice papa, porque él es el líder. Papa quiere decir padre. Y la última que les voy a dar, Jesús es el rey. En aquel tiempo, cuando un rey le daba la llave al mayordomo, al que seguía de él, a ese le llamaban padre. Jesús le dio las llaves a Pedro. Por eso le llamamos papa, padre. Papa quiere decir padre en griego. Y vamos a ver que cuando un rey le da la llave al mayordomo o al sucesor, ese tiene autoridad y a él le llaman padre. Y eso era lo que se hacía en el pueblo de Israel. Y eso está en Isaías, es la última cita, y eso está en Isaías 22, 20. Isaías 22. Isaías 22. Será Isaías 22 del... no será Isaac. No, No. en inglés es Isaiah. Oh, Isaiah. Ok. Isaías 22, 20 al 22. Aquí, pongan atención. En aquel día, aquí es lo que dice Isaías. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ciñaré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre el morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Aquí, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esa es la autoridad que les daba el rey al mayordomo, al que estaba debajo de él. Fue la autoridad, lo mismo que hizo Jesús con Pedro, y dice, y le llamarán padre. Por eso el papa, el líder, es el sucesor de Pedro. Y eso va a ser para el siguiente domingo. Vamos a mirar la sucesión apostólica. Cómo hay sucesión de los apóstoles hasta el Papa y los obispos al día de hoy.
No es que alguien tiene un sueño, una revelación y se convierte en pastor. Así no es. Hay una sucesión. Se van los apóstoles, van nombrando más apóstoles y esos apóstoles más apóstoles y esos apóstoles a más apóstoles hasta llegar hasta el actual papa y obispado. Eso va a ser el siguiente tema para el próximo fin de semana. Dios los bendiga. Ahora sí hicimos la hora completita y espero que no fallen porque aquí está muy importante y bien claro el fundamento de la Iglesia Católica. Los nuevos se quedan para apuntarles sus nombres y ponerles que vinieron y así pues